Abusaba y mataba por orden del diablo y se le apodó el asesino de la luna llena. ¿Quién es el criminal que causó pánico en España en los 80? Solía atacar a fin de mes, los jueves de luna llena. Bienvenidos a Crímenes, el caso España. Hoy, el asesino de la luna llena, obligado por el demonio. Dicen que en las noches de luna llena los ánimos se exasperan, que su presencia altera los estados y que su influjo nefasto se derrama sobre los espíritus de los hombres hasta enloquecerlos. Enigmática, la eterna figura de la luna dominando el cielo nocturno definió el ritmo de la historia desde las civilizaciones más antiguas, generando mitos que marcaron a la humanidad. Y en esa misma luna llena y su feroz influencia la que mantuvo en vilo a Granada, en España, a fines de los años 80, cuando un sangriento criminal actuaba solo y de noche asoló sus calles. Era el asesino de la luna llena. José Fernández Pareja elegía cuidadosamente a sus víctimas. Todas eran niñas. A todas las encontraba solas, las amenazaba y las llevaba hasta solitarios bosques de los alrededores de la Alhambra para abusarlas y matarlas. Su sello les dejaba la ropa interior en la boca. ¿Cómo fue el primer crimen? Ese jueves 29 de octubre de 1987 había sido un día como todos. Alrededor de las 7 de la tarde, Aixa Fernández Ita salió de su casa de la calle Pintor Velázquez en el centro de la ciudad. Solo iba a ir a la librería a comprar una cartulina para terminar sus tareas de cuarto grado. Sin embargo, la niña, que tenía solo 9 años, nunca regresó. Al cabo de un rato, los hermanos, ella era la penúltima de 6, notaron su ausencia. En un principio pensaron que se había ido a comprar chicles o que había acompañado a su madre a hacer mandados. Pero no fue así. Parecía como si la pequeña se hubiese esfumado. Esa noche la búsqueda fue tan frenética como desesperada. Todos salieron a la calle a tratar de encontrarla, pero hubo que esperar muchas horas para que apareciera, muerta. ¿Qué había sucedido? ¿Cómo podía explicarse un crimen tan aberrante en una ciudad por aquellos años tranquila? ¿Por qué Aixa? Según la investigación, al volver a su vivienda, un desconocido subió con ella al ascensor, la amenazó con una navaja y la obligó a salir del edificio. Luego, el hombre recorrió con la niña algunas calles de la zona y tomó un taxi hasta el inhóspito paraje en el que la asesinó. Esta muerte estremeció a la ciudad entera. El cortejo de despedida fue multitudinario. Todo era angustia, incertidumbre, desolación. Los padres no dejaban salir solas a sus hijas. Durante los siguientes 7 meses, la búsqueda del criminal fue incesante. La policía recorría las calles día y noche tras alguna pista que le llevara al hombre, pero nada parecía acercarlos a la solución. La prensa cubrió el caso minuto a minuto. Hubo infinidad de tapas, entrevistas y notas sobre el hecho. Los detalles escabrosos que trascendían se superaban día a día. Mientras tanto, la gente seguía aterrada, especialmente en las noches de luna llena. El 28 de abril de 1988 también era jueves y faltaba solo un día para el plenilunio, y esa tarde Fernández Pareja atacó a una niña de 14 años. La llamaremos S. La agresión a esta alumna del colegio Regina Mundi repitió punto por punto lo que había sucedido con Aixa, y solo el destino quiso que ella saliera con vida del bosque de la Alhambra, relata Manuel Pereira en ideal.es. Esa tarde, el hombre también la atracó en la entrada de su casa de la calle Martínez de la Rosa, amenazándola con navaja. Se la llevó al mismo lugar donde había matado a la pequeña Aixa. La intentó forzar de la misma manera que la vez anterior y trató de acallarla metiéndole en la boca su ropa interior. En este caso, afortunadamente, la posición de la lengua evitó que se asfixiara.
A las 2 de la mañana la niña volvió en sí y caminando semidesnuda llegó hasta la parada de los taxistas de la Plaza Nueva, que la llevaron de inmediato al hospital. Fue gracias a la cantidad de datos que le dio a las autoridades que permitió que finalmente lograran detener al asesino de la luna llena. El 26 de mayo, un mes después del último episodio, la luna llena iluminaba una noche despejada. También era jueves. Como los criminales siempre vuelven al lugar del hecho, la policía había montado un fuerte operativo en los bosques de la Alhambra. Finalmente allí detuvieron a un vecino del barrio de Mauror. Era José Fernández Pareja, un joven de 21 años que trabajaba como vendedor en el puesto que tenían sus padres en el mercado de San Agustín. En un principio se resistió, negó las acusaciones, pero finalmente, y gracias a la contundencia de las pruebas que había en su contra, admitió su culpa. Según La Voz de Granada, el hombre sostuvo que sentía especialmente agitado a los finales de mes y las noches de luna llena, cuyo influjo le generaba una desazón que lo impulsaba a intentar saciar su apetito con niñas menores, a las que nunca quiso asesinar. Fernández Pareja fue acusado y juzgado en 1990. A pesar de que la Fiscalía pidió 106 años de pena, el tribunal lo condenó a 85 y le prohibió hacer casa a Granada hasta pasados 6 años desde su salida en prisión. Durante el proceso mantuvo siempre la compostura, iba bien vestido e incluso por momentos se mostraba sonriente. Culpó de todo a la influencia del maligno, el diablo le decía qué hacer. Fue excarcelado en 2004 y su pena de destierro terminó en 2010. Dicen que vive en Cataluña, pero varios vecinos de sus padres lo vieron cuando fue a visitarlos, allí a pocos metros de donde murió Aisha. El autor había reconocido los hechos, pero su abogado logró al menos que se eliminaran varios delitos y que Fernández Pareja fuese condenado solo a 85 años, de los que pasó 16 en la cárcel. A Eduardo Torres lo felicitó el fiscal y el propio colegio, del que era decano Luis Angulo Rodríguez, y todo pese a que por culpa de su propio cliente no pudo plantear la estrategia de defensa que hubiese deseado. Cuando tuve en mis manos el sumario, vi que se le había practicado una prueba psicológica que aseguraba que no padecía ningún trastorno. Sin embargo, desde nuestro primer contacto en la cárcel de Jaén me di cuenta de que no estaba bien de la cabeza, que había una patología clara, señala. Torres visitó varias veces a Fernández Pareja en el presidio jienense, a donde fue internado, pues un tío carnal de la segunda víctima trabajaba en la prisión de Granada. Se negó en rotundo a ser sometido a una prueba psiquiátrica. Al entrar en la cárcel se aferró a la religión y por eso en el juicio se justificó diciendo que estaba poseído por el diablo. El asesino asumió los hechos, se disculpó con las víctimas y aseguró que no necesitaba el perdón de los hombres porque quien le había perdonado era Dios. Y ya lo había hecho. La prueba de esa reasignación es que ni siquiera cuando supo que le pedían 160 años de prisión quiso someterse al examen psiquiátrico, ni tampoco que se recurriese la sentencia. Eduardo Torres solicitó el internamiento de su defendido en un psiquiátrico penitenciario, pero el tribunal lo sentenció a 85 años de cárcel. En aquel juicio, seguido con inusitada expectación, no declaró finalmente la chica de 14 años que había sido víctima del segundo ataque y cuyo testimonio permitió detener al asesino. Tanto el fiscal como las defensas renunciaron a su comparecencia para ahorrarle ese mal trago, sustituyéndose la declaración en la vista oral por la lectura de las que ya había hecho ante la policía. La agresión a estudiante del colegio Regina Mundi, repitió punto por punto lo que había sucedido con Aisha. Según la sentencia, el acusado le llegó a preguntar a la niña si era virgen ante su mayor desarrollo corporal. Tras pasarle la navaja por los senos, intentó penetrarla sexualmente, pero no pudo, sin que se pudiese precisar el motivo, bien por falta de erección o desproporción de los órganos sexuales entre agresor y víctima. El asunto del tamaño era otra de las obsesiones del asesino. Aficionado a frecuentar burdeles, había trabado relación con una prostituta, relación que terminó mal,
y con la acusación despechada de la mujer de que su pene solo podía satisfacer a una niña. Satisfacer a una niña, sí. Fernández Pareja, soltero de 21 años, que trabajaba como vendedor en el mercado de San Agustín, reconoció en el juicio que en el momento en que me emborrachaba sentía la fuerza irresistible que me obligaba a buscar a una mujer para saciar a mis instintos. Tras intentar ahogar a ese con sus propias bragas, creyéndola muerta, la abandonó. A las 2 de la mañana, ese recobró el conocimiento y semidesnuda llegó a los taxistas, que la trasladaron al hospital. Policías disfrazados de jardineros y electricistas poblaron los jardines de la Alhambra, confiados en la ley no escrita de que el asesino siempre regresa al lugar del crimen. Así fue. Un agente lo reconoció y se lanzó sin dudarlo sobre él. José Fernández Pareja levantó las manos y se limitó a gritar: yo he sido, yo he sido. Fue el anochecer del 26 de mayo de 1978, luna llena, como 7 meses antes, cuando acabó con la vida de Aisha Sánchez Ita.